Lección 1. Objetivos de fitness. Nos dedicamos a alcanzar juntos nuestras metas de acondicionamiento físico, ¿de acuerdo? Lo podemos lograr. Por supuesto, tener un compañero de entrenamiento facilita mucho la motivación y el compromiso. Sí, y podemos animarnos unos a otros para alcanzar nuevos niveles de condición física. Exactamente. Establecer metas específicas juntos puede ayudarnos a mantenernos enfocados en nuestro progreso. Creo que deberíamos realizar un seguimiento de nuestros entrenamientos y celebrar los logros a medida que los alcanzamos. ¡Qué buena idea! Nos animará y nos recordará lo mucho que hemos avanzado. Además, incorporar actividades divertidas a nuestra rutina puede hacerla más placentera. Estoy de acuerdo. Probemos diferentes clases o actividades al aire libre para mantenernos frescos. Estoy entusiasmado con este viaje. Sin duda, podemos apoyarnos mutuamente en el camino. Lección 2. Autenticidad en las conexiones. Cada uno debería ser él mismo y encontrar intereses comunes. La autenticidad es clave para formar conexiones. Por supuesto, cuando la gente es genuina, se crea un ambiente más cómodo y abierto. Sí, y permite conversaciones más profundas y relaciones más fuertes. Totalmente de acuerdo. Compartir intereses verdaderos puede generar conexiones significativas. Exactamente. Es muy refrescante conocer gente abierta y honesta sobre quiénes son. Sí, y anima a los demás a ser ellos mismos también, fomentando un entorno positivo. Creo que siempre debemos esforzarnos por ser auténticos en nuestras interacciones con los demás. Por supuesto, la autenticidad no solo genera confianza, sino que también enriquece nuestras experiencias sociales. Me alegra que estemos de acuerdo en esto, es esencial para construir relaciones sólidas. Lección 3. El entusiasmo por la conferencia. Buenos días, estás aquí para la conferencia en el centro comunitario este fin de semana. Sí, estoy muy entusiasmado con los ponentes y los temas que abordarán. Yo también, creo que es una oportunidad fantástica para aprender y conectar con otros profesionales de nuestro sector. Por supuesto, la variedad de sesiones debería brindar valiosas perspectivas e inspiración. Sí, y espero con ilusión los talleres en los que podamos participar activamente. Estoy de acuerdo. Es una excelente manera de mejorar nuestras habilidades y conocer gente con ideas afines. Asegurémonos de asistir a las sesiones que más nos interesan y tomar notas. Claro que sí. Me emociona compartir lo que aprendamos después. No puedo esperar a que empiece el congreso, va a ser enriquecedor. Lección 4. Delicias de panadería. ¿Quieres algo de la panadería? Tienen pan fresco y pasteles que huelen de maravilla. Sí, me encantaría comer pan fresco. No hay nada como el sabor del pan calentito y crujiente. Totalmente de acuerdo. Es perfecto para sándwiches o simplemente para disfrutar con mantequilla. Claro, quizás también compre un par de pasteles para un dulce más tarde. ¡Qué rico! Sin duda, también me compraré unos pasteles, son irresistibles. Sí, y es agradable darse un capricho de vez en cuando. Exactamente.
No olvidemos echarle un vistazo a sus artículos especiales, suelen tener sabores de temporada. Genial idea. Qué ganas de ver qué deliciosas opciones tienen hoy. Este viaje a la panadería va a ser muy gratificante. Lección 5. Tallado de calabazas. Tallamos la cara con un cuchillo y nuestra calabaza luce muy divertida. Suena divertido. Me encanta lo creativo que puedes ser al tallar calabazas. Sí, es una forma estupenda de expresar nuestras personalidades y reírnos. Por supuesto, cada calabaza cuenta una historia, sobre todo con sus caras peculiares. Estoy de acuerdo. Siempre es entretenido ver cómo cada persona aborda sus diseños. Sí, y la mejor parte es iluminarlos por la noche. Les da vida. Exacto. Qué ganas de ver cómo queda el nuestro cuando la vela titila dentro. Creo que será lo más destacado de nuestras decoraciones de Halloween. Claro, hagamos del tallado de calabazas una tradición cada año. Lección 6. Impacto comunitario. A medida que las historias de ataques se hacen sentir, los niños y los ancianos se encuentran entre los más afectados por el impacto. Sí, es desgarrador ver a las poblaciones vulnerables sufrir durante estas crisis. Por supuesto, a menudo sufren las consecuencias, lo cual es profundamente preocupante. Estoy de acuerdo. Resalta la necesidad de apoyo y colaboración comunitaria en tiempos difíciles. Sí, y generar conciencia sobre sus luchas puede conducir a obtener más asistencia y recursos. Exactamente. Es fundamental que las comunidades se unan y apoyen a quienes lo necesitan. Creo que el voluntariado o las donaciones a organizaciones benéficas locales pueden marcar una diferencia significativa. Claro, todo aporta y fomenta la solidaridad. Me alegra que estemos discutiendo esto. Es importante mantenerse informado y proactivo. Lección 7. Descubrimientos inusuales. Pero me dijo que lo abriera aún más. Pronto empezó a hurgar para ver si me había perdido algo. Suena intrigante. ¿Qué intentabas descubrir? Estaba explorando un viejo cofre que encontré en el ático y estaba lleno de artefactos interesantes. Wow, los cofres antiguos pueden contener tesoros únicos. Debió ser emocionante hurgar en ellos. Sí, encontré algunas cartas y fotografías antiguas que contaban historias de un pasado que no conocía. Es increíble. Es como descubrir un trocito de historia en tu propia casa. Exactamente. Me hizo apreciar las historias y los recuerdos relacionados con esos objetos. Me encanta. Es increíble cómo los objetos nos conectan con nuestro pasado. Estoy de acuerdo. Creo que deberíamos explorar más rincones escondidos de nuestras casas para ver qué encontramos. Lección 8. Mejorando las habilidades. Quiero mejorar mis habilidades de comunicación y liderazgo, ya que creo que son esenciales para el crecimiento personal y profesional. Suena como un objetivo fantástico. La comunicación eficaz puede mejorar enormemente tus relaciones y el trabajo en equipo. Por supuesto, creo que un liderazgo sólido puede inspirar a otros y crear un ambiente positivo.
Sí, y ser un buen comunicador te permite articular tus ideas con claridad y confianza. Exactamente. ¿Has considerado algún método específico para desarrollar estas habilidades? He estado buscando talleres y cursos en línea que se centren tanto en la comunicación como en la capacitación en liderazgo. ¡Qué buena idea! Participar en debates grupales o charlas públicas también puede ser muy beneficioso. Estoy de acuerdo. Practicar en situaciones reales puede generar confianza y mejorar tus habilidades. Busquemos algunos recursos juntos. Creo que sería motivador trabajar en esto en equipo. Lección 9. Calabazas. En la noche de Halloween se pueden ver muchas de estas linternas, algunas de las cuales son increíblemente creativas y únicas. Sí, es fascinante cómo la gente les forma todo tipo de caras divertidas y espeluznantes. Exactamente. Cada uno cuenta una historia y es increíble ver el talento artístico de la comunidad. Estoy de acuerdo. El brillo de las velas en el interior realmente les da vida en la oscuridad. Sí, y crea un ambiente festivo en todo el barrio. Me encanta participar en la tradición del tallado. Siempre es una actividad divertida con amigos y familiares. Yo también. Este año organicemos una noche de tallado de calabazas para crear diseños memorables. Suena perfecto. Qué ganas de ver qué tan creativos podemos ser con nuestras calabazas. Tengo muchas ganas. Será una forma genial de celebrar a Halloween juntos. Lección 10. Planificación de proyectos. De acuerdo, también deberíamos dedicar tiempo a discutir los próximos pasos y plazos de nuestro proyecto. Sí, es fundamental tener un plan claro para seguir adelante y mantenernos en el buen camino. Exactamente. Fijar plazos nos ayudará a gestionar nuestro tiempo eficazmente y a asegurar el progreso. Estoy de acuerdo. Además, le da un sentido de responsabilidad a cada miembro del equipo. Sí, y dividir el proyecto en tareas más pequeñas puede hacer que parezca más manejable. ¡Qué gran idea! Nos permite celebrar las pequeñas victorias a lo largo del camino. Por supuesto, definamos las tareas y asignemos responsabilidades para que el proceso sea más fluido. Excelente plan. Creo que podremos trabajar eficientemente con una estructura sólida. Estoy seguro de que con objetivos claros alcanzaremos nuestros objetivos con éxito. Lección 11. Visita al castillo. Suena interesante. En ese caso, deberías visitar el famoso castillo de la ciudad. Es un verdadero monumento histórico. Me encantaría. ¿Qué me puedes contar? He oído que tiene una historia fascinante. Por supuesto, el castillo data de varios siglos atrás y es famoso por su impresionante arquitectura y sus hermosos jardines. Suena increíble. Me imagino lo impresionantes que deben ser las vistas desde arriba. Sí, las vistas panorámicas de los alrededores son espectaculares, especialmente al atardecer. Tengo muchas ganas de verlo. Hay visitas guiadas disponibles. Sí, ofrecen visitas guiadas que brindan información sobre la historia y las leyendas del castillo. Suena perfecto. Me encanta aprender sobre las historias detrás de los sitios históricos.
Hagamos un plan para visitarlo pronto, creo que disfrutarás explorándolo. Lección 12. Mejorar el transporte público. Creo que mejorar el transporte público hacia y dentro de las ciudades es esencial para mejorar la movilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Un transporte público eficiente puede marcar una diferencia significativa en la reducción de la congestión vehicular. Sí, y anima a más gente a utilizar el transporte público en lugar de depender únicamente de los coches. Exactamente. Cuando los sistemas de transporte público son confiables y accesibles, es más probable que más personas los aprovechen. Y puede ayudar a reducir las emisiones de carbono, contribuyendo a un medio ambiente más saludable. Sí, la sostenibilidad es un factor clave en la planificación urbana actual. ¿Ha visto algún buen ejemplo de ello? Sí, algunas ciudades están integrando carriles bici con el transporte público, lo que facilita el cambio de modo de transporte. Es una gran idea. Promueve un estilo de vida más activo y reduce la dependencia del vehículo. Por supuesto, sigamos abogando por mejoras en el transporte público de nuestra comunidad. Lección 13. La cultura francesa de Quebec. Quebec continuó hablando francés y conservando su cultura francesa, tan única en América del Norte. Sí, es fascinante cómo han conservado su lengua y sus tradiciones a pesar de estar rodeados de regiones de habla inglesa. Exactamente, crea un rico entramado cultural que distingue a Quebec de otras provincias. Me encanta. Los festivales que celebran la cultura francesa deben ser increíbles de vivir en primera persona. De verdad que lo son. Eventos como el Carnaval de Quebec muestran la vitalidad de la cultura quebequense. Me encantaría ir a uno. Es una forma genial de sumergirse en las costumbres locales. Por supuesto, además, la comida, la música y el arte reflejan la mezcla única de influencias de la región. Sí, y es importante celebrar y honrar esa herencia. Estoy de acuerdo. Planifiquemos un viaje a Quebec para explorar y disfrutar juntos de su rica cultura. Lección 14. Experiencia de billetera perdida. ¡Qué suerte! Una vez perdí mi billetera en un autobús, pero por suerte, alguien me la devolvió. ¡Qué alivio! Es increíble lo honesta que puede ser la gente a veces. Lo sé, me preocupé mucho cuando me di cuenta de que lo había perdido, pero recuperarlo fue un gran alivio. Por supuesto, te devuelve la fe en la humanidad cuando la gente hace lo correcto. Exactamente. Creo que esa experiencia me enseñó a ser más cuidadosa con mis pertenencias. Sí, y también te hace valorar la amabilidad de los extraños. Claro, siempre intento devolver el favor siempre que puedo. ¡Qué mentalidad tan buena! Recordemos siempre ser amables como esa persona lo hizo contigo. Estoy de acuerdo. Los pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia. Lección 15. Recorrido por las cataratas. Lo haré. Suena fantástico. He oído que son impresionantes, sobre todo de cerca. Sí, el sonido del agua cayendo es fascinante y la vista es simplemente increíble.
Tengo muchas ganas de verlo. ¿Hay algún buen sitio para sacar fotos? Por supuesto, hay varios miradores que ofrecen fondos fotográficos espectaculares. Perfecto. Me encanta capturar momentos bonitos cuando viajo. Sí, y creo que deberíamos planear ir temprano en la mañana para evitar las multitudes. Genial idea. Además, te hará sentir más tranquilo. Fijemos una fecha para nuestra aventura, sé que te encantará. Lección 16. Merienda mientras espera. Quizás podamos comer algo mientras esperamos, ¿qué te parece? Suena bien. Siempre viene bien picar algo y relajarse un rato. Exactamente. Quizás haya algunos lugares geniales cerca que podamos visitar. Sí, y probar la comida local es siempre una aventura en sí misma. Estoy de acuerdo. Mejora la experiencia general de nuestra excursión. Veamos algunas recomendaciones antes de partir. Buen plan. Tengo muchas ganas de descubrir algo nuevo y delicioso. Yo también. Será una forma divertida de pasar el rato mientras esperamos. No puedo esperar a ver qué encontramos. Lección 17. El valor del trabajo remoto. El valor y la eficacia del trabajo remoto realmente han salido a la luz durante estos tiempos. Estoy de acuerdo. Ha sido interesante ver cómo las empresas se han adaptado a esta nueva forma de trabajar. Sí, muchas personas han descubierto que pueden ser igual de productivas o incluso más en casa. Exactamente. Permite una mayor flexibilidad y puede contribuir a un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Sin duda, creo que este cambio ha transformado nuestra perspectiva sobre los entornos de oficina tradicionales. Sí, y es fantástico ver que muchos empleadores están adoptando opciones de trabajo remoto. Estoy de acuerdo, abre oportunidades para quienes no podrían desplazarse a diario. Por supuesto, si se gestiona bien, es beneficioso tanto para los empleados como para los empleadores. Creo que deberíamos seguir explorando los beneficios y desafíos del trabajo remoto. Lección 18. Conciencia histórica. En segundo lugar, les decimos a mis amigos favoritos, los cartistas y las sufragistas, todas sus luchas para lograr el control de la narrativa. ¡Qué perspectiva tan interesante! Sus movimientos fueron cruciales para moldear la sociedad. Exactamente. Es importante reconocer el esfuerzo y los sacrificios que hicieron para progresar. Sí, y comprender sus luchas nos ayuda a valorar los derechos que tenemos hoy. Estoy de acuerdo. Debemos honrar su legado y seguir defendiendo la igualdad. Por supuesto, es fundamental seguir impulsando el cambio y la concientización en nuestras comunidades. Sí, y compartir sus historias puede inspirar a las generaciones futuras a continuar la lucha. Me encanta la idea. Organicemos una discusión o evento para destacar sus contribuciones. Suena perfecto. Será una experiencia enriquecedora para todos los involucrados. Lección 19. Vida sin preocupaciones. Se sabe que ser joven es uno de los periodos más despreocupados en la vida de una persona siempre y cuando cumpla con sus responsabilidades. Es cierto,
es importante disfrutar de la libertad y al mismo tiempo ser conscientes de nuestros deberes. Exactamente. Equilibrar la diversión y las responsabilidades puede llevar a una vida plena. Sí, y esos momentos despreocupados a menudo crean los mejores recuerdos. Estoy de acuerdo. Se trata de aprovechar este tiempo al máximo sin perder de vista lo importante. Por supuesto, debemos atesorar estas experiencias y aprender de ellas a medida que crecemos. Sí, y tener buenos amigos con quienes compartir esos momentos lo hace aún mejor. Claro, asegurémonos de planear más aventuras mientras podamos. Me encanta. Será una gran manera de disfrutar esta etapa de nuestras vidas. Lección 20. Aventura de comida callejera. Oye, he oído que la comida callejera aquí es increíble. ¿Ya has probado alguna? Sí, comí unos tacos deliciosos en un puesto de la calle, y estaban fenomenales. Suena increíble. Siempre he querido probar los auténticos tacos callejeros. ¿Qué los hace tan especiales? Estaban repletos de sabor y los ingredientes eran tan frescos que parecía un auténtico sabor de la ciudad. Me encanta. La comida callejera suele tener un toque único en comparación con los restaurantes tradicionales. Exactamente, hay algo en el ambiente informal que lo hace aún más agradable. Totalmente de acuerdo. Procuremos explorar más opciones de comida callejera mientras estemos aquí. Por supuesto, tengo muchas ganas de ver qué otras delicias culinarias podemos descubrir. Será una aventura divertida y estoy emocionado por probarlo todo. Lección 21. Enseñar recompensas. No tengo muchos estudiantes, no tantos como solía tener, pero aún así encuentro muy gratificante enseñar. Es realmente admirable. La docencia es una profesión tan importante y con un gran impacto, independientemente del número de alumnos. Por supuesto, cada estudiante aporta su perspectiva única y eso hace que la experiencia valga la pena. Sí, incluso una clase pequeña puede fomentar una conexión más estrecha y un aprendizaje más personalizado. Exactamente. Me permite centrarme en sus necesidades individuales y ayudarlos a crecer. Me encanta. Es maravilloso ver a los estudiantes progresar, sin importar cuántos sean. Sí, y los momentos en que finalmente entienden un concepto hacen que todo valga la pena. Totalmente de acuerdo. Esos momentos de inspiración son la esencia de la enseñanza. Celebremos el impacto que podemos tener en nuestros estudiantes sin importar el tamaño de nuestras clases. Lección 22. Decoración del hogar. Una habitación puede parecer más grande y luminosa con los colores y la decoración adecuados. Es inteligente. Por supuesto, los colores claros pueden crear una ilusión de espacio, haciendo que una habitación se sienta abierta y aireada. Sí, y agregar espejos puede mejorar ese efecto al reflejar la luz en todo el espacio. Exactamente. Me encanta cómo los espejos bien colocados pueden transformar la atmósfera de una habitación. ¿Has pensado en qué colores quieres utilizar en tu propia casa? Me inclino por los pasteles suaves, crean un ambiente relajante, ¿no crees? Por supuesto, los colores suaves crean un espacio acogedor y atractivo. Sí, y creo que también deberíamos considerar la disposición de los muebles para maximizar el espacio.
Genial idea. Analicemos algunas opciones de distribución para aprovechar al máximo nuestras habitaciones. Lección 23. Visita de Ayowen. La puerta que está allí, en mi porche delantero, es un pequeño fantasma y una linda brujita. Suena adorable. Me encanta cómo las decoraciones creativas pueden realzar el espíritu de Ayowen. Exactamente. Hace que todo el barrio se sienta festivo y acogedor para los que piden dulces. Sí, y es muy divertido ver todos los diferentes disfraces y decoraciones. ¿Ya has pensado de qué te disfrazarás este año? Estoy considerando disfrazarme de bruja clásica. Es simple pero siempre un éxito. Suena divertido. Creo que me decantaré por algo espeluznante, como un vampiro. Perfecto. Deberíamos coordinar nuestros disfraces para una foto divertida. Claro, asegurémonos de capturar los momentos festivos de este Halloween. Lección 24. Preocupaciones financieras. De esa manera podremos gestionarlo eficazmente. También me preocupan las implicaciones financieras. Entiendo tus preocupaciones. Es fundamental tener en cuenta nuestro presupuesto en cada decisión que tomamos. Sí, especialmente cuando los costos pueden acumularse rápidamente si no hacemos un seguimiento. Exactamente. Planificar con antelación puede ayudarnos a evitar sorpresas inesperadas más adelante. Estoy de acuerdo. Hagamos un presupuesto detallado para asegurarnos de estar preparados para cualquier gasto. Suena inteligente. Tener un plan financiero claro puede reducir el estrés y mantenernos enfocados. Sí, y también puede ayudarnos a priorizar nuestro gasto en lo que realmente importa. Por supuesto, creo que deberíamos revisar nuestras metas financieras juntos. Estoy de acuerdo. Trabajemos juntos para crear un plan sólido. Lección 25. Elementos esenciales del baño. En el baño también guardamos otras cosas. Hay un botiquín que contiene artículos esenciales. ¡Qué práctico! Tener un espacio designado para esos artículos ayuda a mantener todo organizado. Por supuesto, es importante tener acceso rápido a artículos como botiquines de primeros auxilios y artículos de aseo personal. Sí, y es una buena idea revisar periódicamente lo que tenemos y lo que necesita reponerse. Estoy de acuerdo. Mantener el armario ordenado puede evitar el desorden en el baño. Claro, también puede ayudarnos a evitar comprar duplicados de artículos que ya tenemos. Sí, y organizar por categorías puede hacer que sea más fácil encontrar lo que necesitamos. Genial idea. Planifiquemos un día para ordenar y organizar los artículos del baño. ¿Qué ganas tengo? Un espacio limpio siempre refresca. Lección 26. Elecciones de moda. Acabo de comprarme una camiseta de rayas genial. Ahora puedes combinarla con diferentes prendas. Genial. Las camisas a rayas son muy versátiles y se pueden usar tanto formal como informalmente. Por supuesto, le dan un toque divertido tanto a looks casuales como semiformales. Sí, y me encanta cómo se pueden combinar con jeans o faldas para una apariencia elegante. Exactamente. ¿Tienes en mente algún atuendo específico para tu nueva camisa?
Estaba pensando en combinarlo con unos jeans de cintura alta y unos botines para conseguir un look chic. Suena perfecto. Es una combinación clásica que nunca pasa de moda. Sí, y no puedo esperar para complementarlo con algunas joyas llamativas. Creo que eso realzaría todo el conjunto. Vamos a comprar algunos accesorios. Lección 27. Equilibrio entre vida laboral y personal. Entre trabajo y ocio, alguna sugerencia sobre cómo equilibrar ambos de manera efectiva. Creo que considerar el uso de separadores de ambientes o cortinas puede crear espacios distintos para cada actividad. ¡Qué buena idea! Ayudaría a separar el trabajo del descanso, facilitando la concentración. Sí, y también puede mejorar la estética del espacio, haciéndolo sentir más organizado. Exactamente. Tener un espacio de trabajo dedicado puede aumentar la productividad y, al mismo tiempo, mantener la comodidad en las áreas de ocio. Estoy de acuerdo. Es fundamental establecer límites para mantener un buen equilibrio entre la vida laboral y personal. Sí, y puede ayudar a prevenir el agotamiento, permitiéndonos recargar energías durante nuestro tiempo libre. Claro, analicemos ideas creativas para mejorar nuestros espacios vitales y lograr un mayor equilibrio. Tengo muchas ganas. Será un proyecto muy gratificante. Lección 28. Inspiración deportiva. La carrera de Bohr fue un catalizador para los tenistas suecos. Aquellos que siguieron sus pasos lo consideraron su héroe. Es realmente inspirador. Es increíble cómo un atleta puede influir en toda una generación. Por supuesto, sus logros motivaron a muchos a dedicarse seriamente al tenis en Suecia. Sí, y resalta la importancia de los modelos a seguir en el deporte y más allá. Exactamente. Ver a alguien triunfar al máximo nivel puede motivar a otros a esforzarse por alcanzar la grandeza. Estoy de acuerdo. Es fascinante ver cómo su legado sigue inspirando a los jóvenes atletas de hoy. Sí, y nos recuerda el poder de la dedicación y el trabajo duro para lograr nuestros sueños. Exploremos más historias de atletas que han tenido un impacto significativo en sus campos. Me emociona mucho. Hay tanto que aprender de sus experiencias. Lección 29. Rutas de senderismo. Sus hermosos senderos suenan increíbles. ¿Cómo podemos llegar allí? Creo que hay una ruta escénica que conduce directamente al comienzo del sendero, lo que lo hace aún más atractivo. Suena genial. Me encantan los viajes con vistas pintorescas. Sí, y podremos parar en varios puntos para tomar fotografías del paisaje. Exactamente. Enriquecerá nuestra experiencia y nos permitirá apreciar la belleza de la naturaleza. Además, recorrer esos senderos nos dará la oportunidad de desconectar y disfrutar del aire libre. Estoy de acuerdo. Es una manera perfecta de recargar energías y hacer ejercicio a la vez. Planifiquemos un día para esta aventura. No puedo esperar a explorar esos senderos. Yo tampoco. Será una experiencia inolvidable. Lección 30. Suministro de loción. Loción, claro, que la subo a la habitación enseguida junto con los demás suministros. Perfecto. Tener loción a mano es fundamental.
sobre todo en clima seco. Por supuesto, ayuda a mantener la piel hidratada y fresca. Sí, y me encanta cómo una buena loción puede marcar una gran diferencia en la comodidad. Exactamente. Son esas pequeñas comodidades las que pueden mejorar enormemente nuestra rutina diaria. Estoy de acuerdo. Tener todo organizado y accesible hace la vida mucho más fácil. Sí, y siempre es bueno estar preparado para cualquier situación, especialmente cuando viajas. Claro, asegurémonos de tener todo lo necesario antes de salir. Me encargo. Reuniré todos los suministros para que estemos completamente preparados. Lección 31. Reflexiones del viaje. ¿Disfrutaste el viaje a pesar de los desafíos que enfrentamos con el transporte? Por supuesto, incluso con los contratiempos, la experiencia fue increíblemente gratificante y memorable. Totalmente de acuerdo. Lo que vimos hizo que cada inconveniente valiera la pena. Sí, y los momentos que compartimos mientras esperábamos el transporte fueron realmente divertidos. Exactamente. Nos dio tiempo para charlar y conectar, lo que hizo que el viaje fuera más personal. Me encanta. A veces, son esos momentos inesperados los que crean los mejores recuerdos. Sí, además, la gente local que conocimos fue muy amable, lo que le dio un toque especial a nuestro viaje. Lo sé, su hospitalidad nos hizo sentir bienvenidos y enriqueció nuestra experiencia. Asegurémonos de planificar nuestro próximo viaje con mejores opciones de transporte en mente. Lección 32. Opciones de compra. ¿Qué tal el centro comercial cerca de nuestro barrio? Tiene muchísimas opciones para comprar. Suena genial. Me encantan los centros comerciales que ofrecen una variedad de tiendas para explorar. Exactamente. Podemos encontrar de todo, desde ropa hasta electrónica, todo en un solo lugar. Sí, y siempre es divertido mirar escaparates y descubrir nuevos artículos. Además, normalmente se pueden encontrar buenas ofertas, especialmente durante las rebajas. Por supuesto, es la oportunidad perfecta para conseguir gangas. Deberíamos planificar un día de compras este fin de semana para echarle un vistazo. Me encantaría. Hagamos una lista de lo que buscamos para mantenernos enfocados. Genial idea. Será emocionante ver qué podemos encontrar juntos. Lección 33. Aventura de comida callejera. Tienen una buena selección de comida callejera. Suena bien, ¿verdad? ¿Qué platos tienes en tu lista de imprescindibles? Definitivamente tengo muchas ganas de probar los tacos. He oído que son de los mejores de la zona. ¡Qué rico! Es difícil resistirse a los auténticos tacos callejeros. Exactamente. También tengo curiosidad por los postres locales. He oído que son realmente únicos. Sí, un dulce para terminar la comida suena perfecto. Asegurémonos de guardar espacio. Por supuesto, creo que explorar la escena gastronómica callejera será uno de los mejores momentos de nuestro viaje. Estoy de acuerdo. Es una excelente manera de experimentar la cultura local a través de sus sabores. Sí, y probar diferentes alimentos puede dar lugar a algunas delicias culinarias inesperadas.
Mantengámonos atentos a cualquier recomendación local mientras estemos allí. Lección 34. La tecnología en la comunicación. La tecnología ha revolucionado la comunicación, de hecho, ha acercado al mundo. Por supuesto, es increíble cómo podemos conectar con personas de diferentes países al instante. Sí, y herramientas como las videollamadas nos hacen sentir como si estuviéramos en la misma habitación, incluso cuando estamos a kilómetros de distancia. Estoy de acuerdo. Ha transformado nuestra forma de relacionarnos y hacer negocios. Exactamente. Y la accesibilidad a la información ha cambiado la forma en que aprendemos y compartimos el conocimiento. Sí, es una herramienta poderosa de educación y concientización a escala global. Creo que deberíamos explorar más sobre cómo la tecnología continúa impactando la comunicación en nuestras vidas. Por supuesto, comprender sus efectos puede ayudarnos a usarlo con mayor eficacia. Estoy entusiasmado por profundizar en este tema más a fondo. Lección 35. Talentos musicales. Ella también toca el piano maravillosamente. Yo toqué flauta en la clase de música en la escuela. ¡Qué maravilla! Es increíble cómo la música puede unir a la gente. Estoy de acuerdo. Tocar instrumentos permite mucha expresión creativa y conexión. Sí, y es fantástico ver cuán diversos pueden ser los talentos musicales. Exactamente. Siempre disfruté tocando la flauta, pero ojalá hubiera seguido tocándola. Lo entiendo. Puede ser difícil encontrar tiempo, pero la música es un pasatiempo muy gratificante. Sí, y creo que deberíamos considerar unirnos a un grupo de música local o a una clase juntos. Suena genial. Sería genial aprender y desarrollar nuestras habilidades juntos. No puedo esperar a explorar las posibilidades. Lección 36. Planes de senderismo. La caminata será emocionante, es un sendero de dificultad moderada, así que me encantaría conocer tu opinión. Suena perfecto. Disfruto de un buen desafío, sobre todo cuando el paisaje es gratificante. Exactamente. Además, es una excelente manera de mantenerse activo y disfrutar de la naturaleza al mismo tiempo. Sí, y estar al aire libre puede ser muy refrescante para la mente y el cuerpo. Estoy de acuerdo. Asegurémonos de llevar suficiente agua y refrigerios para nuestra aventura. Por supuesto, mantenerse hidratado y con energía es fundamental durante las caminatas. Además, debemos llevar calzado cómodo para hacer la caminata más agradable. Claro, tengo muchas ganas de ver las vistas desde arriba. Deben ser impresionantes. Yo tampoco puedo esperar. Será una experiencia inolvidable. Lección 37. Mantenerse motivado. Para alcanzar nuestras metas necesitamos mantenernos motivados constantemente estableciendo metas realistas y administrando nuestro tiempo de manera eficaz. ¡Qué enfoque tan inteligente! Tener objetivos claros y alcanzables nos ayuda a mantener el enfoque. Exactamente. Es importante dividir nuestras metas más amplias en pasos manejables. Sí, y el seguimiento de nuestro progreso puede ayudarnos a mantenernos responsables y motivados. Estoy de acuerdo. Celebrar las pequeñas victorias a lo largo del camino hace que el viaje sea más agradable. Por supuesto, es una excelente manera de mantener el ánimo y la motivación.
Apoyémonos también unos a otros en este proceso, hace una gran diferencia. Claro, podemos compartir nuestros desafíos y éxitos, lo que nos inspirará a ambos. Estoy entusiasmado por lo que podemos lograr juntos. Lección 38. Exploración culinaria. Sabores, ¿tienes alguna recomendación para probar la gastronomía local? La comida india es increíble. Totalmente de acuerdo. La variedad de especias y sabores de la cocina india es realmente increíble. Sí, y platos como el pollo con mantequilla y las samosas siempre son un éxito. Por supuesto, me encanta cómo cada región de la India tiene sus propias especialidades. Exactamente. Creo que deberíamos explorar algunos restaurantes indios locales para descubrir nuevos platos. Suena genial. Me encantaría probar algo que no haya probado antes. Sí, y podemos pedirle recomendaciones al personal para asegurarnos de obtener la mejor experiencia. ¡Qué emoción! La comida es una parte fundamental de la cultura, y probarla localmente es la mejor manera de conectar. No puedo esperar para sumergirme contigo en una deliciosa comida india. Lección 39. Cocina local. Estoy entusiasmado por explorar la gastronomía local durante nuestro viaje, es una parte muy importante de la cultura. Por supuesto, la comida puede decirnos mucho sobre un lugar y sus tradiciones. Sí, y probar platos locales es una de las mejores maneras de sumergirnos en la experiencia. Totalmente de acuerdo. Cada comida puede ser una nueva aventura llena de sabores e historias. Exactamente. Creo que deberíamos buscar restaurantes locales populares al llegar. Sí, y también deberíamos considerar preguntar a los lugareños cuáles son sus lugares favoritos para comer. Gran idea. Suelen conocer los mejores tesoros escondidos que los turistas podrían pasar por alto. No puedo esperar a probarlo todo. Será un viaje delicioso. Sí, asegurémonos de tener el apetito abierto para todas las delicias culinarias. Lección 40. Recarga y enfoque. Tomarse tiempo para recargar energías puede ayudarle a mantener la concentración a largo plazo. Por supuesto, es fundamental encontrar el equilibrio entre trabajo y descanso. Sí, sin descansos adecuados, es fácil agotarse y perder la motivación. Exactamente. Los descansos cortos durante el día pueden impulsar la productividad y la creatividad. Estoy de acuerdo. He descubierto que alejarme del escritorio unos minutos realmente me refresca la mente. Sí, incluso una caminata rápida al aire libre puede hacer maravillas con tus niveles de energía. Claro, animémonos mutuamente a tomarnos esos descansos en los días ajetreados. Suena genial. Un poco de autocuidado ayuda mucho. Estoy entusiasmado por implementar esta estrategia, nos ayudará a ambos. Lección 41. Gestión de tareas. ¿Qué pasa si tengo demasiadas tareas? Últimamente me siento abrumado. En ese caso, debes dividirlas en tareas más pequeñas y manejables. Eso realmente puede ayudar. Suena como una buena estrategia. A veces, solo mirar una lista larga puede resultar abrumador. Exactamente.
Al dividir las tareas en pasos más pequeños, se sienten mucho más alcanzables. Sí, y realmente puede ayudarme a concentrarme en una cosa a la vez. Por supuesto, además, completar esas tareas pequeñas puede darte una sensación de logro. Me encanta la idea. Quizás me motive a seguir si veo mi progreso. Claro, hagamos un plan juntos para ayudarte a organizar esas tareas eficazmente. Lo haré. Lección 42. Creando una atmósfera tranquila. Un ambiente tranquilo en casa suena increíble. ¿Cómo podemos empezar a crearlo? Una excelente manera de hacerlo es ordenar y organizar el espacio. Puede reducir significativamente el estrés. Tiene sentido. Un ambiente limpio también suele llevar a una mente más despejada. Sí, y agregar algunas plantas puede aportar una sensación de calma y conexión con la naturaleza. Me encanta la idea. Las plantas también pueden mejorar la calidad del aire, haciendo el espacio más saludable. Exactamente. También podríamos considerar usar iluminación suave para crear un ambiente acogedor. ¡Qué buena idea! Las luces cálidas pueden cambiar el ambiente de una habitación. Sí, incorporar colores relajantes como el azul y el verde puede contribuir a la tranquilidad. Me emociona mucho. Hagamos un plan para transformar nuestros espacios vitales. Lección 43. Organización de superficies. Las superficies de mi casa pueden desordenarse con bastante rapidez. Necesito encontrar una solución. Lo entiendo perfectamente. Mantener las superficies despejadas puede marcar una gran diferencia en la sensación de organización de un espacio. Exacto. También vi uno con un cable largo que ayuda a mantener el orden. Suena útil. Un organizador de cables largo puede evitar que se amontonen. Sí, y también puede agregarle un toque elegante a mi espacio de trabajo. Claro que sí. También hay bandejas y cestas elegantes que ayudan a organizar los artículos. Me encanta la idea. No solo organizará, sino que también realzará la decoración. Sí, hagamos una lluvia de ideas sobre cómo organizar diferentes áreas de nuestra casa. Tengo muchas ganas. Un espacio ordenado me ayudará a sentirme más relajada y concentrada. Lección 44. Comprensión de las partes del cuerpo. Mis dedos son parte de mis manos. Tengo 10 dedos y 10 uñas. Es cierto, es fascinante cómo nuestras manos son tan versátiles y esenciales para las tareas diarias. Exactamente. Nos ayudan a expresarnos, ya sea a través del arte o la comunicación. Sí, y la destreza de nuestros dedos nos permite realizar tareas complejas, como tocar un instrumento. Por supuesto, creo que a menudo damos por sentado lo mucho que dependemos de nuestras manos. Estoy de acuerdo. Es importante apreciar su fuerza y funcionalidad a diario. Sí, y cuidar nuestras manos es fundamental porque hacen mucho por nosotros. Por supuesto, el mantenimiento regular, como hidratarlos y protegerlos, es esencial. Recordémonos unos a otros que debemos mantener nuestras manos sanas mientras realizamos nuestras rutinas diarias.
Lección 45. Cocinar juntos. Las verduras y las carnes son opciones comunes para una comida abundante. ¡Qué rico! ¿Cuánto tiempo lo horneamos? Por lo general, asar verduras demora entre 25 y 30 minutos a alta temperatura, mientras que las carnes pueden variar. ¡Qué útil! Me encanta cómo el asado realza el sabor natural de las verduras. Sí, y es muy fácil de preparar. Simplemente mézclalos con aceite de oliva y tus condimentos favoritos. Exactamente. Creo que deberíamos elegir una mezcla de verduras coloridas para un plato vibrante. Claro, no solo sabrá delicioso, sino que también quedará precioso en el plato. Tengo muchas ganas de cocinar. Vamos a decidir qué recetas queremos probar. Genial idea. Será una divertida aventura culinaria en la cocina. No puedo esperar a disfrutar los deliciosos resultados contigo. Lección 46. Servicios matutinos. Por la mañana los servicios suelen ser a las 11 de la mañana, aunque también puede haber servicios por la tarde. Qué interesante. Es bueno tener opciones para quienes no pueden venir por la mañana. Exactamente. La mayoría de los servicios duran 1 hora, lo cual es perfecto para una experiencia rápida pero significativa. Sí, y es una excelente manera de comenzar el día, con un poco de reflexión y comunidad. Estoy de acuerdo. Creo que asistir a un servicio matutino puede marcar la diferencia para el resto del día. Claro, planeemos ir juntos algún día y veamos qué nos parece. Me parece una idea fantástica. Tengo muchas ganas de experimentarlo contigo. Yo también. Será una buena manera de conectar y compartir esa experiencia. Hagámoslo realidad pronto. Lección 47. Decisiones de inversión. Bueno, tendré que pensarlo entonces. ¿Vale la pena el dinero? Algunas personas dicen que vale cada centavo, especialmente considerando los beneficios que aporta. Es cierto, si mejora nuestra calidad de vida o productividad, podría valer la pena. Exactamente. Es importante sopesar los pros y los contras antes de tomar una decisión. Sí, y a veces invertir en calidad puede ahorrar dinero a largo plazo. Estoy de acuerdo. Recopilemos más información para tomar una decisión informada. Excelente idea. Investigar las opciones puede ayudarnos a tomar una decisión más clara. Sí, y discutirlo juntos también puede aportar nuevas perspectivas. Me alegra que estemos teniendo esta conversación. Es importante considerar todos los ángulos. Lección 48. Ajustes culinarios. Por supuesto, podemos adaptarlo a tus gustos. Me alegra que podamos personalizar nuestras comidas. Genial. Me encanta esa flexibilidad al cocinar. Hace que la experiencia sea más placentera. Sí, y creo que permite que cada uno disfrute de la comida según sus preferencias. Exactamente. Por ejemplo, preferiría un poco más de picante en mi plato. No hay problema. Podemos añadirle algún condimento extra o salsa picante para darle un toque especial. Perfecto. Y me encantaría añadirle hierbas frescas para darle un toque extra de sabor. ¡Qué rico!
Asegurémonos de tener todos los ingredientes listos antes de empezar a cocinar. Por supuesto, me emociona crear una comida que nos encante a ambos. Yo también. Cocinar juntos va a ser muy divertido. Lección 49. Patrimonio musical. Su genio creativo no decayó, por el contrario, Beethoven creó muchas de sus obras más famosas más tarde en su vida. Es fascinante. Demuestra cómo el talento puede brillar incluso en circunstancias difíciles. Exactamente. Su capacidad para componer música tan hermosa a pesar de su pérdida auditiva es increíblemente inspiradora. Sí, y resalta el poder de la determinación y la pasión por el propio oficio. Estoy de acuerdo. El legado de Beethoven sigue inspirando a músicos de todo el mundo. Sin duda, es increíble cómo su música aún resuena en la gente siglos después. Sí, y hablar de su vida nos anima a apreciar aún más las artes. Exploremos más sobre otros artistas que han superado desafíos para alcanzar la grandeza. Me emociona mucho. Hay tanto que aprender de sus historias. Lección 50. Servicios matutinos. Creo que deberíamos rezar por nuestro país y por nuestra gente. Es importante en tiempos difíciles. ¡Qué sentimiento tan hermoso! Me encanta cómo momentos como este pueden unir a las comunidades. Sí, recuerdo el discurso de Ronald Reagan en Normandía, enfatizó la unidad y la esperanza. Por supuesto, sus palabras resonaron profundamente, recordándonos el valor de la solidaridad. Exactamente. En tiempos difíciles, la unión puede brindar fuerza y consuelo. Estoy de acuerdo. Es fundamental apoyarnos mutuamente y animarnos. Sí, y reflexionar sobre estos momentos nos ayuda a recordar nuestra humanidad compartida. Mantengamos vivo este espíritu de unidad también en nuestra vida diaria. Estoy de acuerdo. Juntos podemos generar un impacto positivo. Lección 51. Recompensas en la enseñanza. No tengo muchos estudiantes, no tantos como solía tener, pero aún así encuentro muy gratificante enseñar. Es realmente admirable. Creo que la cantidad de estudiantes no disminuye el impacto que tienes en sus vidas. Exactamente. Cada estudiante aporta su perspectiva única e incluso una clase pequeña puede fomentar conexiones profundas. Sí, y esas conexiones pueden conducir a avances significativos en sus experiencias de aprendizaje. Por supuesto, atesoro esos momentos en los que un estudiante finalmente comprende un concepto difícil. Me lo imagino. Debe ser increíblemente gratificante ver su crecimiento y desarrollo. Sin duda, son las pequeñas victorias las que me mantienen motivado, incluso en los días difíciles. Me encanta esa perspectiva. Celebrar esos pequeños logros es fundamental en la educación. Sí, sigamos animándonos unos a otros en nuestro camino de enseñanza, es un camino gratificante. Lección 52. Opciones de compra. ¿Qué tal el centro comercial cerca de nuestro barrio? Tiene muchísimas opciones para comprar. Suena genial. Me encantan los centros comerciales que ofrecen una variedad de tiendas para explorar. Exactamente.
Podemos encontrar de todo, desde ropa hasta electrónica, todo en un solo lugar. Sí, y siempre es divertido mirar escaparates y descubrir nuevos artículos. Además, normalmente se pueden encontrar buenas ofertas, especialmente durante las rebajas. Por supuesto, es la oportunidad perfecta para conseguir gangas. Deberíamos planificar un día de compras de este fin de semana para echarle un vistazo. Me encantaría. Hagamos una lista de lo que buscamos para mantenernos enfocados. Genial idea. Será emocionante ver qué podemos encontrar juntos. Lección 53. Consejos de organización. Puedo ver cómo organizar tu espacio puede evitar que el desorden se acumule en primer lugar. Por supuesto, tener un sistema establecido facilita mucho mantener el orden. Sí, y ordenar con regularidad puede ayudar a evitar que las cosas se vuelvan abrumadoras. Exactamente. Es increíble lo mucho más relajado que te sientes en un ambiente ordenado. Estoy de acuerdo. He descubierto que dedicar un poco de tiempo cada semana a organizarme marca una gran diferencia. Sí, y te da una sensación de logro cuando todo está en su lugar. Creo que deberíamos reservar algún tiempo para abordar nuestros espacios juntos. Parece un proyecto divertido. Motivémonos mutuamente durante el proceso. No puedo esperar a ver cuánto podemos lograr juntos. Lección 54. Diversión de Halloween. La puerta que está allí, en mi porche delantero, es un pequeño fantasma y una linda brujita. Suena adorable. Me encanta cómo las decoraciones creativas pueden realzar el espíritu de Halloween. Exactamente. Hace que todo el barrio se sienta festivo y acogedor para los que piden dulces. Sí, y es muy divertido ver todos los diferentes disfraces y decoraciones. ¿Ya has pensado de qué te disfrazarás este año? Estoy considerando disfrazarme de bruja clásica. Es simple pero siempre un éxito. Suena divertido. Creo que me decantaré por algo espeluznante, como un vampiro. Perfecto. Deberíamos coordinar nuestros disfraces para una foto divertida. Claro, asegurémonos de capturar los momentos festivos de este Halloween. Lección 55. Planificación financiera. De esa manera podremos gestionarlo eficazmente. También me preocupan las implicaciones financieras. Entiendo tus preocupaciones. Es fundamental tener en cuenta nuestro presupuesto en cada decisión que tomamos. Sí, especialmente cuando los costos pueden acumularse rápidamente si no hacemos un seguimiento. Exactamente. Planificar con antelación puede ayudarnos a evitar sorpresas inesperadas más adelante. Estoy de acuerdo. Hagamos un presupuesto detallado para asegurarnos de estar preparados para cualquier gasto. Suena inteligente. Tener un plan financiero claro puede reducir el estrés y mantenernos enfocados. Sí, y también puede ayudarnos a priorizar nuestro gasto en lo que realmente importa. Por supuesto, creo que deberíamos revisar nuestras metas financieras juntos. Estoy de acuerdo. Trabajemos juntos para crear un plan sólido. Lección 56. Elementos esenciales del baño. En el baño también guardamos otras cosas. Hay un botiquín que contiene artículos esenciales.
¡Qué práctico! Tener un espacio designado para esos artículos ayuda a mantener todo organizado. Por supuesto, es importante tener acceso rápido a artículos como botiquines de primeros auxilios y artículos de aseo personal. Sí, y es una buena idea revisar periódicamente lo que tenemos y lo que necesita reponerse. Estoy de acuerdo. Mantener el armario ordenado puede evitar el desorden en el baño. Claro, también puede ayudarnos a evitar comprar duplicados de artículos que ya tenemos. Sí, y organizar por categorías puede hacer que sea más fácil encontrar lo que necesitamos. Genial idea. Planifiquemos un día para ordenar y organizar los artículos del baño. ¿Qué ganas tengo? Un espacio limpio siempre refresca. Lección 57. Elecciones de moda. Acabo de comprarme una camiseta de rayas genial. Ahora puedes combinarla con diferentes prendas. Genial. Las camisas a rayas son muy versátiles y se pueden usar tanto formal como informalmente. Por supuesto, le dan un toque divertido tanto a looks casuales como semiformales. Sí, y me encanta cómo se pueden combinar con jeans o faldas para una apariencia elegante. Exactamente. ¿Tienes en mente algún atuendo específico para tu nueva camisa? Estaba pensando en combinarlo con unos jeans de cintura alta y unos botines para conseguir un look chic. Suena perfecto. Es una combinación clásica que nunca pasa de moda. Sí, y no puedo esperar para complementarlo con algunas joyas llamativas. Creo que eso realzaría todo el conjunto. Vamos a comprar algunos accesorios. Lección 58. Equilibrio entre vida laboral y personal. Entre trabajo y ocio, alguna sugerencia sobre cómo equilibrar ambos de manera efectiva. Creo que considerar el uso de separadores de ambientes o cortinas puede crear espacios distintos para cada actividad. ¡Qué buena idea! Ayudaría a separar el trabajo del descanso facilitando la concentración. Sí, y también puede mejorar la estética del espacio, haciéndolo sentir más organizado. Exactamente. Tener un espacio de trabajo dedicado puede aumentar la productividad y, al mismo tiempo, mantener la comodidad en las áreas de ocio. Estoy de acuerdo. Es fundamental establecer límites para mantener un buen equilibrio entre la vida laboral y personal. Sí, y puede ayudar a prevenir el agotamiento, permitiéndonos recargar energías durante nuestro tiempo libre. Claro, exploremos más maneras de crear un espacio habitable armonioso. Tengo muchas ganas. Será un proyecto muy gratificante. Lección 59. Inspiración deportiva. La carrera de Borg fue un catalizador para los tenistas suecos. Aquellos que siguieron sus pasos lo consideraron su héroe. Es realmente inspirador. Es increíble cómo un atleta puede influir en toda una generación. Por supuesto, sus logros motivaron a muchos a dedicarse seriamente al tenis en Suecia. Sí, y resalta la importancia de los modelos a seguir en el deporte y más allá. Exactamente. Ver a alguien triunfar al máximo nivel puede motivar a otros a esforzarse por alcanzar la grandeza. Estoy de acuerdo. Es fascinante ver cómo su legado sigue inspirando a los jóvenes atletas de hoy.
Sí, y nos recuerda el poder de la dedicación y el trabajo duro para lograr nuestros sueños. Exploremos más historias de atletas que han tenido un impacto significativo en sus campos. Me emociona mucho. Hay tanto que aprender de sus experiencias. Lección 60. Vistas panorámicas. Sus hermosos senderos suenan increíbles. ¿Cómo podemos llegar allí? Creo que hay una ruta escénica que conduce directamente al comienzo del sendero, lo que lo hace aún más atractivo. Suena genial. Me encantan los viajes con vistas pintorescas. Sí, y podremos parar en varios puntos para tomar fotografías del paisaje. Exactamente. Enriquecerá nuestra experiencia y nos permitirá apreciar la belleza de la naturaleza. Estoy de acuerdo. Recorrer esos senderos nos dará la oportunidad de desconectar y disfrutar del aire libre. Tengo muchas ganas de vivir esta aventura. Asegurémonos de empacar todo lo necesario. Sí, seguro que será una experiencia inolvidable. No puedo esperar a explorar esos hermosos senderos.